8:14, las 8:14, estamos de regreso en Ahora es Cuando, aquí en Infinita por la 100.1, infinita.cl. Vamos a conversar esta mañana con Arturo Barrios, diputado, vicepresidente del Partido Socialista. Esperamos que se nos sume también Diego Silva, analista político de Renovación Nacional. Ya está con nosotros Arturo aquí en el estudio. Diputado, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, aquí pasando esta Navidad con calor aquí en Santiago y ya próximo a irme al distrito ahí en Algarrobo vivo yo. Ya. Oiga, diputado, el Congreso está en medio de una discusión que ha generado bastante controversia a propósito de esta norma incorporada al reajuste del sector público que llevó incluso ayer a parlamentarios de la UDI a anunciar que si el gobierno prospera podría convertirse en una acusación constitucional en marzo en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Más allá de ese debate de la acusación constitucional, le quiero preguntar, así como le pasó a la presidenta del Partido Socialista, ¿a usted esta norma lo sorprendió? ¿Lo pilló por sorpresa? Yo creo que a todo el mundo, ahora esta es una norma que conversaba es de la petición de la CUT, de la NEF, en relación a que no existan despidos arbitrarios, y eso al final. El Estado no puede ser un botín de turno de 4 años, digamos, sea quien gobierne, quien gane las elecciones. Entonces, es un poco entendido como la estabilidad de la política pública, como la permanencia en cierto espacio. Ahora, evidentemente, cuando uno ha cumplido funciones públicas en primera línea, ministro, subsecretario, en fin, eso es evidente que hay que renunciar, hay que dar un paso al costado, porque de manera clara y contundente hay un gobierno que está y que va a ejercer con todas las de la ley y con el mandato popular y del soberano con respecto a eso. Ahora, que eso suponga despido arbitrario, todo aquello, yo creo que eso es lo que hay que cautelar, porque no puede transformarse en un botín de turno, y creo yo que esta es una ley que ha de discutirse. Yo todavía no ingresa al Parlamento, hay que discutirla, claro, hay que verla en su justo mérito. Claro, también. lo que dice la UDI es que si se manda la norma... Yo creo que en ese ámbito de cosas el bloque que ganó, tanto Chile Vamos, Republicano, Libertario, en fin, ¿no? Yo creo que ellos obtuvieron un triunfo en la urna. Yo creo que José Antonio Kast ha estado mi única polémica con su actuar durante la última semana es la foto con la motosierra con Milei, ninguna más. Todo lo demás lo ha hecho bastante bien, bajo mi humilde punto de vista, pero el gobierno entra el 11 de marzo, no ahora. Entonces, tranquilidad. Eso es lo que observo yo. Sí, pasa nomás con toda confianza, está pasando ahí. No es necesario que cortemos la cámara, sí, esto es un streaming de radio, no es un canal, no un programa de televisión. Acerca ahí el micrófono, Diego, acércate bien al micrófono. Puedes moverlo y acomódalo nomás. Eso. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien. Diego Silva, analista de Renovación Nacional. Gracias, Diego. Estamos conversando respecto de la controversia a propósito de la norma que acompaña el reajuste del sector público, que establece, digamos, mayores dificultades para remover a funcionarios a contrata. Y el anuncio de la UDI de que podría presentar una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda en caso de que la norma se incorpore al proyecto, porque todavía no ha sido enviada al Congreso. ¿Qué opinión tienes respecto de ambos debates? Uno, el de la acusación, del que ya vamos a hablar, pero otro de la norma propiamente tal. Mira, de la norma propiamente tal, no habíamos visto una norma así en un proyecto de reajuste al sector público, salarial, desde, no sé, esto viene del estatuto administrativo de los gobiernos del gobierno de Pinochet. Y ahora, bueno, lo conversábamos también el otro día y lo analizábamos, ¿cierto? Muchos dicen, y lo conversaba con algunos gremios del sector público, que fue algo innecesario para el debate de fondo que es el reajuste. ¿Por qué? Entendiendo que muchos funcionarios públicos, muchos funcionarios de carrera, tienen están asegurados, por así decirlo, y todos sabemos los que hemos estado en el Estado, todos sabemos quiénes son los funcionarios que son de carrera, todos sabemos los funcionarios que llegaron ahí con el ministro, con el Ceremi, con el subsecretario. Entonces, para ellos, y yo también lo veo así, creo que está entorpeciendo mucho el fondo que es el reajuste. Y por otro lado, creo que la UDI está en el sentido correcto, haciendo que
si esta ley de amarre, esta norma de amarre, se llega a llevar a cabo, efectivamente hay que ponerle un paralé al ministro, hay que ponerle un paralé al gobierno en esta última milla, cuando, insisto, una acusación constitucional que puede que hasta los mismos parlamentarios oficialistas actuales puedan votar a favor. ¿Por qué? Porque han habido muchos, por lo menos veía al diputado y era secretario general del PPD, que dijeron que también ellos iban a estar a favor de una norma, o sea, de una acusación constitucional así. Así que yo lo veo, Ahora, Arturo decía, lo veo bien. Ahora, Arturo decía, hay que evitar que esto se convierta en un botín para el Estado, Lógico. en muchos sentidos. Y aquí aprovecho de preguntarte... De hecho, una de las me cosas sumo que a eso. se criticó en el primer momento de Gabriel Boric es que no sacó a toda la gente de derecha. O sea, a lo que voy yo es que ¿por qué tenemos esta percepción de que la gente que trabaja en el Estado, cuando llega otro gobierno, la gente que está es mala? Yo creo que, además, estamos hablando de un tema no con una norma de todos los funcionarios públicos, tiene que ver con la gente de contrata. Entonces, a lo que voy yo es que en el justo mérito de las cosas, el Estado no debe por qué ser un botín de turno cada 4 años. Entonces, la permanencia de la política pública, y como bien dice aquí, yo estoy de acuerdo con mi contertulio en una cosa, con matices en otra, que es lo que señala que todos saben quiénes llegaron con esta administración. Ahora hay personas que llegaron con esta administración que también pudiesen ser un aporte en la política pública. Obviamente los que están en primera línea tienen que salir. Eso siempre ha sido ni siquiera uno necesita una ley o una figura de esto, ni un protocolo. Eso es evidente, ¿no? Ahora, el punto está en que como que se han señalado que esto daría como una acusación constitucional. Yo creo que son muchos. Yo creo que es una medida que no condice con un debate, porque además tampoco uno conoce el proyecto de ley propiamente tal, ¿te fijas tú? Entonces uno no puede hablar sobre supuestos, sino tiene que hablar sobre el proyecto de ley en su mérito y en su justicia. Ya. Déjame preguntarte, a ti primero, Arturo, y después sigo contigo, Diego. ¿No debió esta discusión haberse tenido al comienzo de un gobierno y no al final de un gobierno? Porque la sensación que queda es que el gobierno quiere dejar apitutado a los suyos. Claro, ese es básicamente el argumento que entrega a la oposición. Ahora, este tema, entiendo, está en una discusión donde no fue convocado los partidos, por decirlo de una manera, ni los parlamentarios. La presidenta de su propio partido Exacto, dice que se dice sorprendió. no, exacto. Y el ministro del Interior, que también es del mismo partido, dice que esto era público y ella dice no era público. Claro, entonces lo que ocurre es que esto, entiendo yo, está incluido desde el punto de vista de la negociación con la ANEF, con la CUT, la negociación que se hace año a año. Ahora, en el justo mérito, estas cosas tienen que pasar por el Parlamento y ahí habrá un debate en el último tramo de legislatura, como se señala acá, que es el mes de enero. Diego. Sí, yo lo mismo que decías tú, Juan Manuel. ¿Por qué este debate no se dio al principio? ¿Por qué el gobierno este debate no lo dio antes y lo está dando ahora? Con lo mismo que dice el diputado, me sumo a eso. Es un debate que todavía no hay, perdón, es una norma que todavía no se tiene detalles. El proyecto de ley todavía no se tiene detalles, los parlamentarios no lo tienen sobre la mesa. Y lo que hace la UDI, creo yo, y lo que está haciendo la oposición, en buena forma, ahí discrepo con el diputado, es que está poniendo sobre la mesa una presión para que esta norma efectivamente no llegue en la minuta que le entregan a los parlamentarios al momento de que se empieza a discutir, para que no sea un tema, porque insisto, es un tema que enloda el debate de fondo, que es el reajuste salarial, que, insisto, se está haciendo bastante tarde. Y por otro lado, creo que, ya yendo al fondo y al corazón y a todo lo que han dicho, cuando llega un ministro, cuando llega un subsecretario, cuando llega un seremi, llega con su equipo más cercano, que serán 2 o 3 personas, sería una vergüenza, sería el colmo que estas personas, cuando lleguen las nuevas autoridades, sigan estando ahí. Insisto, es un tema de ética, es un tema de convicción política. A mí me ha tocado llegar con ministros a un gabinete y créeme que no sería muy atractivo llegar a un gabinete y encontrarte con personas de exclusiva confianza del ministro Tenido. Entonces,
Lo dijo el ministro Grau el otro día, sí, él dijo, aquí las personas tienen que renunciar el 11 de marzo. Esperemos que eso sea así, esperemos no llegar al debate y de ensuciar el fondo que es el reajuste salarial de los empleados públicos. Ya. Volvamos a la acusación constitucional. ¿También es como pasarse tres pueblos, anunciar una acusación constitucional? Claro que sí, porque además en el periodo que estábamos terminando han habido 8 o 9 acusaciones constitucionales fallidas. Por ahí no fue el debate. Yo creo que la oposición en eso erró el camino, porque nunca hubo una acusación constitucional que se aprobara en el Parlamento chileno. El debate fue otro. El debate fue crecimiento económico, migraciones, seguridad. Esa fue la matriz del debate en el cual nosotros perdimos. Y ante esa situación, creo yo que anunciar acusaciones constitucionales ensucia más el panorama que lo aclara. ¿Por qué? Porque está entrando un nuevo gobierno. Kast lo ha señalado de una manera nítida. Él está, por ejemplo, en el ámbito del corredor humanitario para el tema de las migraciones. Lo he visto en el tema de la política de inversiones o de crecimiento económico, favoreciendo el empleo. Entonces, ¿por qué tú vas de una u otra manera a entrar a pie forzado? ¿Para qué? No tiene sentido, ¿no? Esta es una discusión además que se va a dar en el mes de enero. Yo sé que la pregunta se va a finalizar ese mes, para bien o para mal. Yo sé que la pregunta es difícil cuando no se tiene el proyecto sobre la mesa, pero de buenas a primeras y tal cual como se ha dado el debate, la predisposición tuya, Arturo, es votar a favor o en contra de ese proyecto. Yo lo tengo que observar, y ese es el punto que hay que dilucidar, ¿no? Ahora, uno no está para leyes de amarre, sin lugar a dudas, ¿no? Eso es evidente. La gente tiene que dar un paso al costado cuando llega una mayoría distinta a la cual él se gobernó. Ahora, hay mucha gente que no es militante, ¿no? ¿Qué conducta tomará esa gente? ¿No? Pero no necesariamente tiene que ser militante como para que uno... Ya, ahora, exacto. Porque... ¿no tiene un punto también el gobierno en el que efectivamente uno tiene que darle una cierta estabilidad al trabajo del Estado y no estar entrando y saliendo cada 4 años una cantidad importante de personas porque los contratas son más hoy día que los de planta? Sí, pero yo creo que ahí el debate es más de fondo en el sentido de que, porque, bueno, muchos han hablado de esta famosa modernización del Estado. Y yo creo que por ahí va un poco una reforma que no se ha hecho, que vaya a mejorar, a hacerle mejoras al estatuto administrativo. ¿En qué sentido? Hay varias formas. Primero, las calificaciones de los funcionarios públicos. Ahí hay que hincarle el diente fuertemente. Como el sector público se hacen evaluaciones constantemente, y si obviamente una persona no está rindiendo en base a las metas y objetivos que tiene la organización, la despiden y viene una persona nueva. Entonces, yo creo que el debate a lo que tú dices, más allá de darle la estabilidad, una cosa es la estabilidad, pero con un argumento técnico válido, más allá de dejar a una persona asegurada. Insisto, yo conozco muchos funcionarios públicos y son de carrera, y son personas que han estado en gobierno tras gobierno, entienden las lógicas de los gobiernos, de los partidos políticos, de las cuotas que existen en los gabinetes, por ejemplo, hablando de un ministerio, pero son personas que técnicamente califican para estar ahí. Insisto, va más allá de un partido político, de una cuota. No digo que hay personas que sean esta famosa grasa del Estado, pero también existe. Y ese es el problema. Y a esa gente esperemos que esta famosa norma, a lo que está apuntando, porque todavía no hay claridad, apunte a resguardarlo. Ya. Porque además hubo una discusión anterior, que fue el preludio, que es esta suerte de vamos a hacer este tema de la grasa del Estado, ¿te fijas tú? Entonces, claro, existe también por parte de los gremios, de los funcionarios públicos, legítimas aprehensiones. Entonces, eso no se soluciona con ley de amarre, por cierto, pero se soluciona con una discusión, porque tampoco puede haber una persecución porque tú opinas A, B o C desde el punto de vista de la política, ¿no? Tanto si es que eres de centro, derecha o izquierda. Tú cumples una función pública de ejercicio de la política pública que mandata el Ejecutivo o que sanciona el Legislativo. Estamos conversando con Arturo Barrios, diputado y vicepresidente del Partido Socialista, y Diego Silva, analista político de Renovación Nacional. Voy a hacerle preguntas cruzadas aquí. Dele nomás. Me gustaría saber cómo cree que se va a comportar el sector
contrario en el próximo gobierno. Parto preguntándonos de ti, Diego, ¿cómo crees que se va a comportar la izquierda ahora que pasa a ser oposición? Y si crees que va a ser un comportamiento monolítico o más bien vamos a tener una cierta fragmentación en términos de la identidad política de la centroizquierda versus la izquierda representada por el Frente Amplio y el Partido Comunista. ¿Cómo crees que se van a comportar? Mira, yo creo que, bueno, yo espero, pero yo espero que el que crea y claro, lo que espera el que son crea, cosas distintas. yo espero que ojalá sea una oposición constructiva. Bueno, la izquierda tiene una tradición de ser una oposición bastante fuerte y bastante justa con su solicitud, excepto la oposición que tuvo el presidente Piñera. Y yo creo que acá, lo que tú decías, la izquierda aquí van a ver estas dos almas del gobierno. Yo creo que en esta pasada como oposición van a desencadenar y van a sacar afuera todo su esplendor. Y yo creo que van a actuar, no creo que jueguen muy en bloque, entendiendo que hay una izquierda más del Frente Amplio, el Partido Comunista, que va a querer, ¿cierto?, pegarle a José Antonio Kast. Y por otro lado, creo que va a haber una centroizquierda que sabe ser oposición de manera constructiva, que va a querer llegar a acuerdos. Y esa va a ser la pega que va a tener también el gobierno, de trabajar con esa centroizquierda que va a querer llegar a acuerdos, pero también cómo va a poder encajar con esta otra alma más frente amplista, ¿cierto? Una derecha, una izquierda mucho más dura. Yo creo que va a ser complejo, va a ser una oposición dividida en dos, en las famosas dos almas. Se van a ver ahora en su máximo esplendor, porque cuando estaban en el gobierno se trataban de minimizar, ¿cierto? Estuvo bastante en flote este tema, pero yo creo que ahora va a ser una izquierda bastante no muy constructiva, sino que va a estar bastante dividida atacando al gobierno. Ya, primero, Arturo, te pregunto si estás de acuerdo o no, y después te hago la pregunta respecto a la derecha, pero primero yo creo que, la Diego. mira, yo lo primero que tú preguntas, también uno pudiese decir que el futuro gobierno va a tener bastante alma, más que una o dos, porque, no sé, Chile Vamos votó a favor del presupuesto nacional. La gente no sabe las cosas. El mundo republicano votó en contra, después de haber pasado más de un mes de comisión mixta, donde hubo acuerdos con el gobierno. Y el Partido Republicano lo votó en contra. También votó en contra el sueldo mínimo. También votó en contra el derecho a las cuidadoras. Todas cosas que Chile Vamos votó a favor. Digo esto porque no hay un bloque homogéneo. Y en la oposición, la futura oposición, nosotros, no vamos a tener un bloque homogéneo también. Pero no tiene que ver con solo y exclusivamente la conducta con respecto al gobierno. Tiene que ver también la conducta y el análisis con respecto a la derrota, que también va a ser una variable para poder enfrentar un gobierno. Ahora, por supuesto, está bien en ciernes, ¿no? Así es, pues estamos en un comienzo, ¿no? Pero lo que hemos visto hasta ahora es que hay quienes salen a responsabilizar derechamente al gobierno del presidente Boric. De hecho, los únicos que no lo responsabilizan son los del Frente Amplio. Y con matices, porque Giorgio Jackson también de alguna manera lo hizo. Exacto, pero es que es evidente también. Si lo que pasa es que uno no puede tapar el sol con un dedo. Es como que tú me digas, el diputado Barrio le falta usar frenillo. Eso es evidente. Es evidente, ¿no? Entonces, claro, yo siempre digo las cosas cuando son evidentes. No hay por qué. Entonces, bueno, el punto es que el tema acá es cómo enfrentar al gobierno de Kast. Y eso tiene que ver mucho con cómo se vaya a mover el gobierno de Kast. Nosotros hemos dicho, construir un bloque mayoritario, democrático, que sostenga la reforma. O sea, no estamos disponibles a retroceso en las 40 horas, no estamos disponibles en retroceso a la PGU, no estamos disponibles en retroceso a los avances que se han llevado a cabo. Y por eso a nosotros se nos encendió una luz roja cuando se dijo, mire, aquí vamos a hacer $6.000 millones de recorte. Bueno, ¿dónde, cómo y a qué hora? ¿No? Y eso todavía no está dilucidado. Entonces, yo creo que ni por cerca hacer una oposición hostigosa, en fin, sino que hay que hacer una oposición constructiva, porque hay que ver cómo está qué es lo que va a hacer el gobierno. Uno no puede tener antes que nada un supuesto sobre la hipótesis de decir, mire, nosotros vamos a hacer una oposición bestial en la calle con la gente. No sé, veamos cómo el gobierno se empieza a ejecutar su política pública
y vamos a aportar en lo que nosotros contemos que se haya que aportar, y también vamos a poner diques de contención o puntos de desacuerdo cuando se trate de involucionar en el ámbito de la política social. Perdón, pero ¿cómo crees que va a ser ahora? Déjame hacerle ahí como una profundización a lo que tú escribías respecto de que no va a ser monolítica tampoco el comportamiento de la derecha. ¿Cómo crees que se van a comportar los partidos de derecha detrás del gobierno de José Antonio Kast? O sea, yo creo que José Antonio Kast necesita Chile Vamos, por ejemplo. ¿No? ¿Y por qué necesita Chile Vamos? Porque Chile Vamos ha tenido una experiencia en el ámbito del gobierno y en la administración del Estado, cosa que estos nuevos sectores de derecha no la tienen, y hablan sobre supuestos que otra cosa es con guitarra. Entonces, yo creo que ahí también va a haber una suerte de tensión de cómo hacer la administración del Estado y dónde poner las inflexiones. Insisto, los 6 millones de dólares, los 6 mil millones de dólares, perdón. Insisto, avance o retroceso en la política social, cómo hacer el tema finalmente de migraciones. En un momento se dijo que se iba a expulsar, ahora que se les va a invitar, corredor humanitario. Bueno, el presidente dará sus pasos y nosotros en lo que haya que ayudar y colaborar, sin lugar a dudas, y en lo que haya que oponerse también, sin lugar a dudas. Y eso se va a dar mucho en el Parlamento y también en el Senado, donde la fuerza es mayoritaria, más bien un poco por sobre nosotros, por decirlo de una manera, ¿no? Ya. ¿Comparte que crees que la derecha va a tener esta realidad, que es un poco dicotómica igual? Sí, pero insisto, voy a caer un poquito en el punto anterior. Esa es la oposición que ojalá, la que yo creo que ojalá reine en el próximo gobierno. Porque al igual que usted decía que Chile Vamos, que los republicanos votaron en contra de diferentes leyes, bueno, el Frente Amplio, el Partido Comunista, votaron un sinfín de leyes en contra, el mismo Gabriel Boric cuando era diputado, un sinfín de proyectos en contra, y la centroizquierda votó a favor. Entonces, se produce lo mismo. O sea, por ejemplo, yo nunca he sido un impulsor de entregar herramientas a Carabineros, y voté a favor, y muchos de nosotros votamos a favor, por ejemplo, que Carabineros de Franco tuviera armas de cargo, por ejemplo, ¿no? Para poder ayudar y coayudar en la delincuencia, o el uso de pistolas Taser, digamos. Nunca yo he estado en desacuerdo. Ahí hay matices, sin lugar a dudas. El punto está cómo lo va a llevar el gobierno con respecto a la oposición toda, o a lo que pretende realizar en el país. Sí, porque también han existido live, he visto live en vivo y este tipo por redes sociales que han dicho que iban a salir a quemar, que iban a salir las manifestaciones. Insisto, no es de la centroizquierda, es del Frente Amplio y Partido Comunista. A ese temor es el que uno se refiere al momento del momento que les va a tocar ser oposición. Referente a los partidos de derecha, bueno, José Antonio Kast hoy día se transformó en el líder de la derecha. Y ahí creemos que, como bien lo decía, Chile Vamos tiene experiencia, RN, la UDI, Evópoli, en la administración del Estado. Con Piñera presidente, obviamente, y todos los partidos alineados. Yo no veo grandes problemas, grandes conflictos que se avecinen al momento de gobernar. En eso siempre hemos sido súper disciplinados. Y bueno, yo creo que en todos lados también pasa cuando tienes un líder que es presidente. El otro día escuchaba a Guillermo Ramírez a decir lo mismo, que decían, oye, conviene, le preguntaba a Mónica Rincón, oye, ¿conviene tener a Kaiser en el gobierno, adentro del gobierno, o tenerlo fuera? Para que no patalee. Porque tenerlo adentro también es complejo en el sentido de que Kaiser es un poco más extremo con sus políticas, un poco más arrebatado. Insisto, y me pongo la misma política de ¿Pero Guille. conviene o no conviene, según tú? Yo creo que claro que conviene tenerlo dentro del gobierno. ¿Porque significa que lo pueden controlar? No sé si controlar. No, yo creo que Johannes es una persona muy inteligente. Sin duda. Es una persona, sí, muy inteligente. Es una persona muy cuadrada, es una persona muy respetuosa. Y tenerlo dentro se va a sumar
a la estrategia que va a poner el presidente ¿Y de la le conviene República. a Kaiser terminar en un gobierno donde tenga que compartir con partidos centro-derecha que eventualmente le traigan problemas con su electorado más duro? O sea, digamos, terminar formando gobierno con Evópoli, con Renovación Nacional. Sí, yo creo que por ahí le complica un poco más a Johannes en su electorado. Su electorado es un público bastante de derecha, Sí, po. extrema derecha, por así decirlo, que se fueron del lado de los republicanos porque lo empezaron a encontrar muy blandos, porque así fue dentro de la campaña, Sí, po. y se fueron con Kaiser por eso. Pero, insisto, pensando en el bien de Chile, pensando en el Estado, creo que Kaiser sería un muy buen elemento en el gobierno. Arturo, antes que se nos vaya el tiempo, ¿quiénes crees tú que van a tener un rol de liderar a la oposición de la centroizquierda y la izquierda en el próximo periodo? Bueno, yo creo que el sitial que ha quedado el Partido Socialista de Chile, especialmente en la Cámara de Diputados y también en el Senado, va a tener mucha importancia. Ujú. Yo creo que es importante avanzar de manera conjunta. Ahora sí, un dato no menor, creo yo, ¿no? Republicanos va a tener que sortear varias dificultades. Una de ellas es tener una bancada de 31 miembros. Porque el otro día estaba con un vicepresidente del Partido Republicano y decía, mire, esto en la historia, no sé, esto en la historia ha pasado 2 veces más o menos. Uno con la Patria Joven, de Frei Montalva, que arrasaron en la parlamentaria, y después también al principio de la Concertación, donde habían 42 diputados o diputadas demócratas cristianos. Miren lo que está convertido el Partido Demócrata Cristiano hoy. O sea, el manejar una estructura que dé una mayoría es tan importante como manejar una minoría, por decirlo de una manera. Sí, ¿no? claro. Y hay que tener una habilidad con respecto a aquello. Lo segundo, que en ese diálogo es primera vez que la derecha tiene diferentes matrices políticas. La de Johannes Kaiser es una matriz distinta a la derecha habitual, ¿no? Y eso va a hacer que Kass se centre, ¿no? Si hay una del análisis que hay en relación al tema de la derrota, bajo mi humilde perspectiva, es de este ida hacia el centro de Kass con Johannes Kaiser por el lado derecho, ¿no? Y ahí coincido con mi contertulio sobre ese punto. ¿Por qué digo esto? Porque eso va a tener que ejercitarse en la administración del Estado. ¿Cómo, por ejemplo? Cuando se dijo en un comienzo que iban a haber fusión de ministerios. Vamos a ver si es que va a haber fusión de ministerios, porque no todo alcanza para el acuerdo político que ha de sustentar el futuro gobierno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si es que hay de una u otra manera lo que tanto se dijo desde el punto de vista de la clase del Estado, porque aquí la parte de la torta, ¿no? Tiene que ser equilibrada para poder sostener un gobierno de mayoría como lo ha enunciado Kass. ¿Esa es una fórmula electoral o una coalición política? Hay una de las cosas que estuvo mal el diseño, y yo no sé si lo tenga el texto de Jackson, que no lo he leído, pero no sé si se acuerdan ustedes, en el principio del gobierno de Boric, los círculos, ¿no? Finalmente Boric nunca dio paso a una coalición. Eso fue un error, no fue un acierto, porque finalmente se desconstruyó finalmente el gobierno. Entonces, aparte de otros errores como la primera dama, como en fin, ya todo lo que hoy día está en el escenario público, pero en análisis político eso es muy importante para ver los primeros 6 meses de gobierno. Y lo otro es que el gabinete que entre casi siempre dura 6 meses, porque casi siempre entras con los más cercanos y después tienes que ir hacia un ejercicio de la política mayor para darte mayor espalda para poder gobernar, acordarse 4 años y acordarse las mayorías o las minorías en el Parlamento. Por lo tanto, bajo esas circunstancias, yo creo que el rol del Partido Socialista de Chile en el Senado y en el mundo parlamentario de diputados, por las mayorías nacionales que obtuvo, por la presencia política que tiene, es de vital importancia para el futuro de la oposición. Diego, por último, ¿algo que quisiera agregar respecto a esto que dice Arturo? No, yo insisto, yo creo que Kass está trabajando en conformar un gobierno, insisto, de unidad, un gobierno que represente a toda la derecha, a todo el espectro de la derecha, incluyendo amarillo a demócrata. ¿Por qué? Porque primero tenemos que dar una señal de gobernabilidad.
Eso está más que claro. Y eso estoy seguro que José Antonio Kast lo va a lograr. En segundo lugar, los partidos en sí, Chile Vamos, primero tiene que empezar, creo yo, a hacer primero la autocrítica de por qué se perdió. Hay que hacer un poquito ese análisis, saliendo un poco de ese tema, para poder empezar a gobernar de buena manera. Y ¿Cómo lo hace Chile Vamos para mantener identidad por sobre esta amalgama que ha de haber para ejecutar Claro. un gobierno exitoso o coherente? Claro, por eso. Y eso tiene que ver primero con ver hacia adentro qué pasó, qué nos pasó, tanto en lo electoral como también en lo ideológico, que creo yo que esa autocrítica tal vez hasta ahora no se ha hecho. Y ahí hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque hoy día va a tener un montón de personas que hace un tiempo atrás decían, no, Matei, por ejemplo, va primero la encuesta. Todos tenían la fórmula para ganar. Después, Matei iba abajo en la encuesta, nadie tenía una fórmula y nadie aplicó una fórmula para poder ganar o para poder repuntar. Claro. Entonces, esa autocrítica también hay que hacerlo. ¿Por qué Republicanos nos ganó la calle? Porque así lo digo, nosotros durante años, la centro-derecha, RN, fuimos el partido más grande de Chile, fuimos la bancada más grande del Congreso también. Entonces, ¿qué nos pasó ahora? Esta ola de Latinoamérica que se derechizó hizo que Republicanos se tomara la calle. A mí, en lo personal, si tú me dices, a mí lo que más me duele no es haber sacado una cantidad de diputados mínimo. A mí lo que me dolió es que nos hayan ganado, ¿cierto?, la calle, que es donde nosotros caminamos, donde nosotros andamos, nosotros somos la centro-derecha. Claro. Eso es lo que a mí me duele. ¿Por qué nuestras ideas no se vieron representadas en la calle y la vieron los republicanos, que nosotros hace muchos años atrás criticábamos la forma, el actual de Republicanos, como por ejemplo hoy día los mismos republicanos critican la forma, el actual de Kaiser? Eso es un tema. Muy bien, pues Arturo Barrios, diputado y vicepresidente del PS, Diego Silva, analista político de Renovación Nacional, gracias por venir en este día sándwich para tantos, pero para ustedes no, y nos ha acompañado esta mañana. Muchas gracias, Arturo, Diego. Un gran Muchas abrazo. gracias. Muchas gracias por ponerlo. Feliz año también. 8:40.